Hola a todos. Bienvenidos a LingoPie News en español fácil. Hoy les traemos las principales noticias de este viernes, 25 de octubre de 2024. Comencemos con las noticias de Estados Unidos. Harris y Trump hacen campaña en estados clave. La carrera presidencial entre la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump se intensifica a medida que se acercan las elecciones. Ambos candidatos están haciendo campaña en estados clave. The Vessel reabre en Manhattan. El popular sitio turístico The Vessel ha reabierto con nuevas medidas de seguridad tras haber sido cerrado por incidentes de suicidio. Joven dispara y mata a 5 personas en el estado de Washington. Un trágico incidente ocurrió en el estado de Washington, donde un joven tirador mató a 5 personas, incluyendo a 3 niños. Breanna Stewart lleva a Liberty al campeonato de la WNBA. Breanna Stewart lideró al New York Liberty en su primera victoria en el campeonato de la WNBA, cumpliendo así su sueño. Jenna Fischer comparte su historia sobre el cáncer de mama. La actriz Jenna Fischer contó su historia tras ser diagnosticada con cáncer de mama, con la esperanza de dar consuelo y esperanzas a otros. Pasemos ahora a las noticias de Canadá. Clientes de Rogers se quejan por aumento de tarifas. Rogers Communications enfrenta críticas de sus clientes tras aumentar $7 al mes las tarifas de las cajas de TV, un año después de la controvertida compra de Shaw. El Banco de Canadá baja las tasas. El Banco de Canadá redujo su tasa de política en 50 puntos básicos a 3,75%, destacando el éxito en la lucha contra la inflación como un factor clave. Pasemos a continuación a las noticias del Reino Unido. La tormenta Ashley golpea a Escocia. La tormenta Ashley trajo fuertes vientos y lluvias, afectando especialmente las áreas del oeste. La tormenta causó apagones y problemas de transporte, aunque las condiciones empiezan a mejorar. El gobierno del Reino Unido considera extender el mandato para huelgas. El gobierno está evaluando extender el mandato de las huelgas de 6 meses a 1 año. Continuemos con las noticias de Australia y Nueva Zelanda. Australia pone fin a las medidas antidumping contra China. Australia ha dejado de aplicar impuestos adicionales a los fregaderos chinos, lo que debería mejorar las relaciones comerciales entre ambos países. Activistas proponen cambios radicales en rodeos. PETA ha propuesto reemplazar los toros y caballos con caballos de palo y coches de control remoto en el rodeo de Mount Isa, para abordar las preocupaciones sobre el bienestar animal. Por último, con las noticias internacionales. Asesinan a sacerdote en México. El padre Marcelo Pérez, quien denunciaba la violencia de los cárteles en México, fue asesinado. 2 hombres le dispararon después de celebrar misa. Surfista muere en Indonesia. Un surfista murió tras ser golpeado supuestamente por un pez espada mientras surfeaba cerca de las islas Mentawai. Muere Yahya Sinwar, líder de Hamás. El ejército israelí afirma haber matado al líder de Hamás, Yahya Sinwar, lo que podría cambiar la dinámica del conflicto. Sinwar fue encontrado en un edificio destruido en Gaza. Eso concluye nuestras principales noticias de hoy. Gracias por unirse a LingoPie News in Easy Spanish. Estaremos de vuelta pronto con otra actualización sobre las últimas noticias. Gracias por su atención.